Un crimen de pesadilla. Sangre en los lavabos, la bañera, el suelo, herramientas para descuartizar. Un astuto sospechoso con una identidad oculta. Estaba alquilando el piso a una mujer que era un hombre. En plan Tutsi, ¿entiende? Un perverso juego del gato y el ratón que tendría frustrado al departamento de policía durante más de 20 años. Se esfuma, desaparece de la tierra. Había dinero, poder, travestismo, drogas, alcohol, no faltaba nada. Un millonario de mente, una princesa de la mafia y un reguero de asesinatos de costa a costa. Hoy en Poder, Privilegio y Justicia. Millonario en fuga. Galveston no es el fin del mundo, pero casi puedes verlo. Septiembre de 2001. Un niño y su padre están pescando en Galveston, Texas. El niño mira el agua, ve bolsas flotando, ve un torso y empieza a gritar. Ve que hay un cadáver en el agua. Avisan a la policía para que acuda al lugar. Le faltaba la cabeza. Había 3 bolsas de plástico. Una contenía 2 brazos, otra contenía una pierna y otra contenía la otra pierna. Quien no conozca Galveston, si arroja algo al mar, pensará, el oleaje se lo llevará mar adentro. Galveston no es así. El mar lo devuelve todo. ¿Eso es un dedo? Esa es la gran pregunta. Se hallan varias pistas entre los truculentos restos. Había un recibo de una ferretería. Habían comprado tela protectora y bolsas de basura. La funda de cartón y un serrucho de $6,99. También encontraron una orden de desahucio donde aparecía el nombre de Morris Black. La orden conduce a la policía hasta un apartamento en un sórdido barrio de la ciudad. Así que llegan a la casa y revisan los cubos de basura. Había una pistola, munición, un calcetín ensangrentado y telas protectoras. Aquí estaban las herramientas para poder descuartizar a una persona. Efectivamente, Morris Black, de 71 años de edad, factotum y reparador de relojes, parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Consiguen una orden y entran en el apartamento. Lo que les sorprendió del apartamento de Morris Black es que habían lavado las paredes. Ni siquiera las huellas dactilares de Morris Black estaban allí. Pero el trabajo de limpieza era solo superficial. Esparce luminol y se enciende como un árbol de Navidad. Había sangre por toda la cocina. El rastro de sangre conduce hasta el apartamento frente al piso de Black. Había manchas de sangre en los lavabos, la bañera y el suelo. Encuentran botas ensangrentadas, un cuchillo de pelar y tela protectora. La escena es realmente siniestra, de modo que están seguros de que lo que hubiese ocurrido con Morris Black había ocurrido allí, en aquel apartamento. El apartamento está alquilado a una mujer de mediana edad, llamada Dorothy Steiner, uno de los inquilinos más extraños del casero. Se trataba de una persona que parecía un hombre con ropa de mujer. Llevaba una peluca de pésima calidad. El casero les dijo a las autoridades que era una de las mujeres más feas que había visto nunca. Aduciendo ser sordomuda, Steiner se comunica únicamente a través de la escritura. Pagó varios meses del alquiler por anticipado, mediante giro postal. En Galveston, tratándose de un cuchitril, es inusual. Ella no era de la ciudad. La policía estaba investigando para encontrar la conexión. Ningún registro indicaba que Dorothy Steiner estuviera en Galveston. Este truculento misterio azota la costa de Texas con la fuerza de un huracán. Todo el mundo quería saber cómo un desventurado factor bolsas de plástico y bolsas de plástico y cómo la extraña mujer del apartamento de al lado encajaba en toda la trama. Los detectives siguen una nueva pista hallada en la escena del crimen. Una tarjeta de citación de un optometrista, Robert Durst. Tenía una cita posterior para recoger unas gafas. Pero extrañamente, la policía no encuentra ningún registro de un hombre llamado Robert Durst, ni cerca ni en Galveston. Lanzan una orden de búsqueda a escala nacional contra Durst y Dorothy Steiner. Encontraron a una mujer llamada Dorothy Steiner, que se quedó absolutamente atónita. Dorothy jamás había estado en Texas, no sabía dónde estaba Galveston y jamás había alquilado un apartamento allí. Pero existe una conexión entre Steiner y Durst que se remonta décadas atrás.
Descubren que Dorothy Zayna fue al colegio con Robert Darst y Darst había utilizado posteriormente su nombre para alquilar el apartamento. Entonces concluyeron que Darst, por alguna razón, iba por ahí vestido de mujer y ocultando su identidad, y que Darst y la tal Dorothy Zayna eran la misma persona. 9 días después de que el cuerpo fuese recuperado, Darst aparece en la consulta del oculista para recoger sus gafas. La policía está esperando. Abordan y detienen a Darst, al que acusan del asesinato de Morris Black. Lo llevan a la prisión del condado de Galveston y fijan una fianza de $300.000, que en la época se trataba de una fianza muy alta en el condado, incluso por un delito de asesinato. Sin duda, suficientemente alta para alguien como Darst, un simple transeúnte. Piensan que se trata de un viajero, uno de tantos que residen temporalmente en Galveston. En ese momento, se trata de un vagabundo que podría haber descuartizado a su vecino. Pero las cosas no son lo que parecen. El señor Darst se las arregló para que se depositase la fianza de inmediato y quedara en libertad antes de que nadie se diese cuenta de que disponía de dinero suficiente para salir. Entonces, volvía a esfumarse. No descubren quién es realmente hasta el día siguiente. No saben que es el hijo de un multimillonario de Nueva York. Nacido en 1943, Robert Darst creció en Scarsdale, un exclusivo barrio cerca de Nueva York. Heredero de una de las empresas inmobiliarias más importantes de Manhattan. En aquel entonces, eran propietarios de al menos 10 rascacielos en Manhattan. Poseían abundantes propiedades, una de las familias más poderosas e influyentes de Nueva York. ¿Quién iba a imaginar que el heredero de aquel imperio inmobiliario de miles de millones de dólares en la ciudad de Nueva York estaría viviendo en un cuchitril de $300 al mes en Galveston, Texas, vistiéndose de mujer? Poseer una gran fortuna no garantiza una buena salud mental. De hecho, tener demasiado dinero al alcance de la mano puede producir efectos muy extraños. Y aquel caso no parecía una excepción. Tras dejar a Darst en libertad, la policía de Galveston descubrió que aquella no era la primera vez que había sido acusado de asesinato. Tras el macabro asesinato y desmembramiento de Morris Black en Galveston, Robert Darst paga la fianza y desaparece. Es solo entonces cuando la policía descubre el inquietante pasado del sospechoso. A principios de la década de los 70, Darst subía escalafones en el próspero negocio inmobiliario de su familia. Tenía un trabajo de nivel medio en la organización Darst, administración y alquileres. Una de sus inquilinas se llamaba Kathy McCormack. Era una humilde trabajadora de Long Island. Él era un hombre de familia adinerada de Nueva York. Se conocieron y empezaron a salir, y finalmente se casaron. Cuando conocí a Kathy, estábamos las dos en la universidad. Era una chica muy divertida, muy vital. Era simpática, era preciosa. Era un encanto. Al principio, Kathy y Bob parecían una pareja perfecta. Él tenía 29 y ella 19 cuando les presentaron por primera vez. En fin, él era el príncipe azul y ella Cenicienta. Se pasaban la vida yendo a Studio 54, a Elaine's, a todos los sitios, convirtiéndose en la pareja de moda. Poseían un apartamento de lujo en Manhattan y una casa de fin de semana en el norte del estado. Ella se sentía absolutamente fascinada, y me atrevería a decir que probablemente seducida por aquel estilo de vida que ponía a su alcance todos aquellos recursos, poder e influencia política. Pero al cabo de unos años, la fotografía del matrimonio perfecto empezó a mostrar algunas fisuras. A falta de un calificativo mejor, él tenía la mala costumbre de vociferar, de gritar o de chillar. Actuaba de una forma en que se hacía notar, pero no se hacía notar de una manera positiva. Estaba siempre fumando hierba. Formaba parte de su naturaleza. Mucha cocaína, mucha hierba. Si hay algo que Bobby Darst siempre hizo fue fumar hierba. Eran los 70. Nueva York está habituada a los millonarios excéntricos y, como hemos visto, los millonarios excéntricos pueden mostrar cierta tendencia a exhibir malos comportamientos. En breve, Bob Darst se encontraría metido hasta el cuello en asuntos muy oscuros y peligrosos. Al cabo de unos 3 o 4 años empezó a comportarse de una forma extraña con Kathy, le propinaba puñetazos, empujones, se volvió violento.
Era el día de Acción de Gracias. Estaba sentada y no se levantó con la rapidez que él esperaba. ¿Cathy qué? Volvió a la habitación, se acercó, la agarró por el cabello y la levantó del sofá de un tirón. Me llamaba tarde, por la noche. Se quejaba de la violencia de Bob. Me decía que tenía miedo de él. Ya le había mandado al hospital, pero aunque ella le tenía miedo, al mismo tiempo pensaba que podía lidiar con él. Pensaba, bueno, me las arreglaré. Cathy empezó a hacer su propia vida. No se conformaba con ser la mujer de aquel hombre rico. Quería hacer cosas por su cuenta. Cathy se matriculó en la facultad para convertirse en pediatra. Bob no le prestó ningún apoyo. Cuanto más independiente se volvía Cathy, estaba a nada de graduarse en medicina, menos lo soportaba Bobby. A Bobby le gustaba controlar y estaba perdiendo aquel control. Pero llegó un momento en que Cathy pasó de sentirse insatisfecha a sentirse realmente asustada. Hay algo que nunca podré borrar de mi mente. Ellen, si alguna vez me ocurre algo, pon tus ojos en Bob. Bob lo hizo. No permitas que quede impune. Yo pienso exactamente lo mismo. En enero de 1982, Cathy asistió a una fiesta sola. Según contaban entonces, Bobby la había llamado una y otra vez pidiéndole que regresase a casa. Sobre las 7, ella dice adiós a su amiga, desaparece en plena noche de nieve y nunca más se la vuelve a ver. No fue hasta 5 días después, cuando Bob Darst denunció la desaparición de su esposa. Fuimos a hospitales, comprobamos avisos de desaparecidos, de cadáveres sin identificar. Nada, cero, había desaparecido de la tierra. Posteriormente descubren que él estaba tirando sus efectos personales, estaba tirando sus libros de medicina a la basura. Aquel comportamiento no correspondía al de un hombre cuya mujer había desaparecido y él amaba. Él estaba haciendo todo lo posible por desterrarla, borrarla de su vida. La policía se entera enseguida de su comportamiento y es entonces cuando rápidamente se convierte en su primer sospechoso. Pero sin el cadáver, la policía tenía las manos atadas. Él asesinó. La hizo desaparecer. Y nunca encontramos su cuerpo. Eso no significa que no lo hiciera él. Bobby habla con la policía, pero luego en manos de sus abogados no habla más. Desde ese momento, Darst solo se comunicó a través de una vieja amiga llamada Susan Berman. Se habían conocido años antes en la universidad, se habían hecho amigos y establecieron un vínculo que mantuvieron durante décadas. Ella intimó enormemente con Bobby. Le adoraba. Le consideraba su hermano. Susan siempre representó un gran apoyo para Bobby. Y aquello en realidad no cambió con la desaparición de Cathy. Susan era periodista. Era conocida principalmente por ser la hija del gángster de Las Vegas, Debbie Berman. Debbie Berman era la mano derecha de Bugsy Siegel. Había pasado mucho tiempo en la cárcel con él, así que como recompensa, Bugsy Siegel le regaló a Debbie Berman el Hotel Flamingo. Ella era la Eloís del Flamingo. Cuando entraba todo el mundo la conocía. Las bailarinas y los traficantes la conocían. Todo el mundo la saludaba y la trataban como a una pequeña princesa. Berman escribió varios libros sobre la vida en la mafia. Ella nunca reprimió sus raíces. Estaba orgullosa de ellas. Susan tenía un sentido especial y mafioso de la lealtad. Habría hecho cualquier cosa por la gente a la que era leal. Incluso podría haber ayudado a Bob a quedar impune de un asesinato. Una de las cosas extrañas que ocurrieron tras la desaparición de Cathy fue una llamada que alguien hizo al decano de la Facultad de Medicina. Una mujer que afirmaba ser Cathy Darst y que dijo, no me siento bien, no voy a la facultad. Una mujer adulta que está estudiando en la Facultad de Medicina no llama al decano y le dice, me duele el estómago. La persona que hizo aquella llamada yo creo que era Susan Berman. Susan actuó, se hizo pasar por Cathy, realizó la llamada cubriendo a Bob. Aquella no fue la única llamada telefónica que la policía investigaría. Bobby dijo que cuando Cathy había desaparecido, él estaba en Connecticut, cuando los registros revelaban que una llamada a cobro revertido se había hecho desde Ship Bottom, Nueva Jersey. Ship Bottom era un lugar conocido para los investigadores. Estaba prácticamente al lado de un popular cementerio de la mafia conocido como Pine Barrens.
La llamada a cobro revertido iba dirigida a Susan Berman. La policía creía que Bobby había asesinado a su esposa. Pensaba que la había llevado a algún lugar próximo a Ship Bottom, bien al océano o a Pine Barrens. Pero al no haber evidencias directas, al ser todo circunstancial, el caso se desvanece, igual que Vi. Durante los 10 años siguientes, Darst estuvo en el radar de la policía. ¿Quién sabe qué Bobby Darst está haciendo? Bobby desaparece. Está presente, pero no está presente. No solo tenía un fabuloso apartamento en la ciudad de Nueva York, poseía una casa en Connecticut y otro piso en California. Entonces, a principios de los años 90, tras la muerte de su padre, Darst reapareció e intentó tomar las riendas del imperio familiar. Se le dice que él no va a dirigir la organización Darst, que quien lo hará será su hermano. Estaba claro, su familia tenía miedo de él. No querían tener absolutamente nada que ver con él, ni estar cerca de él. Estaba bastante claro que viera el Fredo Corleone de la familia. Aquello no le gustó nada. Pobre Bobby. Tenía que arreglárselas con los 3 millones de dólares anuales de pensión que la familia le asignó para que desapareciese. Por desgracia, una vida de lujo no era suficiente para mantenerle alejado de problemas. 17 años después del supuesto asesinato de Cathy Darst, el caso ha caído en el olvido. En el verano de 1999, José Becerra, un investigador de policía de Nueva York, recibe información de un recluso que espera conseguir una reducción carcelaria. Declaró que conocía a una chica llamada Cathy Darst, que había sido asesinada en 1982 por su marido. Dijo que su cuerpo estaba enterrado debajo de un cobertizo en la casa que poseían a la orilla de un lago en South Salem. La información resultó ser falsa, pero Becerra quedó intrigado con el caso. Había muchas cuestiones sin resolver y yo tenía una oportunidad de al menos intentar averiguar qué le había ocurrido. Era algo que yo no podía pasar por alto o ignorar. Mi corazón empezó a palpitar, porque finalmente íbamos a llegar a alguna parte. Llevaba esperando muchos años y por fin iba a suceder. Consiguen órdenes de registro para revisar la casa de campo. Entonces, con otros propietarios, interrogan de nuevo a la familia de Cathy y a sus amigos. De pronto todo el mundo empieza a buscar pruebas, 20 años después. Vuelven a investigar sobre la fiesta en la que Cathy fue vista por última vez y consiguen nueva información sobre su estado de ánimo aquella noche. Bebió 2 botellas de vino, consumió 2 gramos de cocaína. La anfitriona cuenta a los investigadores que Cathy y Bob Darst habían mantenido varias conversaciones telefónicas acaloradas durante la fiesta. Según sus amigos, los días previos a la desaparición de Cathy habían estado llenos de problemas, particularmente por cuestiones financieras. Ella le pidió $200.000 para pagar las facturas de la universidad y tal vez para tener un poco de dinero y abrir su consulta. Él era un hombre muy rico, pero a la vez era un hombre muy tacaño. Así que a veces ella tenía que pedir dinero prestado a sus amigos. Los días previos a la desaparición de Cathy, sus amigos le decían que acabase con la relación. Sin lugar a dudas, Cathy disfrutó de todos los beneficios incluidos en el apellido Darst. Pero lo que está más claro aún es que en última instancia quería poner punto final a su matrimonio con Bob. Codearse con ricos y famosos sencillamente no merecía la pena. Es indudable que la tensión y las discusiones habían subido de tono por ambas partes. Creo que los dos estaban bastante alterados. El consumo de algunas drogas empeoró la situación. Cathy regresó a casa con ganas de pelea, y es lo que encontró. Lo que había sucedido aquella noche permaneció en el misterio. Ahora, casi 20 años después, la madeja del caso sin resolver comenzó a desenredarse. Entonces, la policía se puso a trabajar de nuevo en el caso. Empezaron a recomponer las piezas de una historia que apuntaba cada vez más no a una simple desaparición, sino a un asesinato cometido por el exmarido de Cathy, Bobby Darst. Las sospechas recaían de nuevo en Bobby. 20 años después, de repente, volvían a recaer sobre él. La noticia sobre la reapertura del caso se difunde a escala nacional. Nada más publicarse la noticia en todo el país, Bobby Darst llama a Galveston, Texas, y alquila un apartamento a nombre de una mujer sordomuda llamada Dorothy Zayna.
La fiscalía está deseando hablar con la fiel confidente de Bobby, Susan Berman. Ella parece predispuesta a mantener una conversación sincera. Estaba arruinada. No conseguía trabajo. Su situación era muy precaria. Decía que había comprado un bollo, le había durado 2 semanas y cosas por el estilo. Y comenzó a pedirle dinero a Bobby, más que de costumbre. Darst envió a Berman un cheque por valor de $25.000. Después de la reapertura de las investigaciones, recibe otra remesa de dinero. Otros $25.000. Al mismo tiempo, la policía se pone en contacto con ella para hablar sobre lo que recordaba hacía 20 años atrás. Parece que Susan Berman estaba preparada para hablar. Había concertado entrevistas con el New York Times y con la policía de Nueva York. Susan me dijo que tenía cierta información muy importante que iba a destapar todo el asunto. Susan, ¿a qué te refieres? La tengo y voy a destapar todo el asunto. Recuerdo que le dije, por de Dios, ten mucho cuidado, por favor. Durante años y años, desde la desaparición de Kathy, Susan sostenía que no había tenido nada que ver en ello. De repente empezó a contarle a la gente otra versión y a una persona le dijo, sé que Bobby lo hizo. ¿Cómo lo sabes? Susan, ¿cómo lo sabes? Me lo dijo él. Pero Susan nunca tendría la oportunidad de contar su historia. El día de Nochebuena del año 2000, un vecino oyó ladrar sin control a los perros de Susan y avisó a la policía. La encontraron en su dormitorio con un disparo en la parte posterior del cráneo. Es imposible que Susan Berman dejase entrar a un desconocido en su casa esa noche. Le dispararon por la espalda mientras se dirigía a un cuarto situado al fondo de la casa. Tenía que confiar en esa persona. Cuando oí por primera vez lo que había pasado, me dije, sí, tenía que ser alguien que conociéramos, que ella conociese al menos. Bob Darst, tratando de no dejar cabos sueltos, matando a su mejor amiga para salvarse a sí mismo. Hay que ser frío, muy frío. La policía no halló nada en el escenario que relacionase a Darst con el asesinato de Berman, pero su tarjeta de crédito le situaba en la zona. Siguieron el rastro de Bobby desde Eureka, California, hasta San Francisco, solo un par de días antes de la muerte de Susan. Luego alquiló un coche en San Francisco y se dirigió a Los Ángeles. Estaba en Los Ángeles el día que asesinaron a Susan Berman. ¿Mera coincidencia? Tal vez sí, o tal vez no. Una vez más, la policía había fracasado. Sería necesaria una ola de muerte y destrucción en Galveston para ponerles de nuevo sobre la pista correcta. Mediados de octubre de 2001, y los investigadores del asesinato de Morris Black están desconcertados tras la desaparición de su principal sospechoso, Robert Darst. Después de pagar la fianza, huye, se esfuma, desaparece de la tierra. Fue aterrador para los investigadores de Galveston. En ese momento fueron conscientes de que Bobby disponía de recursos para ir a cualquier lugar del mundo. La policía le buscó en Galveston, le buscó en Nueva York. Emitieron una orden nacional de busca y captura, pero se había esfumado. La historia del millonario travestido sospechoso de asesinato ocupa las portadas de todo el país. Sin un móvil claro que justifique el presunto asesinato y desmembramiento de la víctima, la gente comienza a observar más de cerca a sus vecinos de al lado. Me llamó un tipo diciéndome que su hermano, portero de un edificio en Nueva Orleans, en una situación similar, había alquilado un apartamento a una mujer que era, a todas luces, un hombre. Se hacía llamar Diane Winnie, pero el portero cree conocer su verdadero nombre. Resultó que quien había alquilado aquel apartamento era Darst. Con una mala peluca, en plan Tutsi, ¿entiende? Los investigadores registran a fondo el apartamento de Nueva Orleans. Descubren pruebas que demuestran la vinculación de Bobby con el apartamento y pruebas de que se hacía pasar por Diane Winnie. Encontraron material informático, un medallón que Susan Berman le había regalado a Bobby y una peluca. Era una mujer diferente en Nueva Orleans. Creo que era pelirroja. A veces me hago un lío. De modo que la policía sabe que Darst ha estado allí y que Darst llegó después de huir de Galveston. Es difícil saber si Darst se sentía a gusto vistiendo lencería femenina o se disfrazaba de mujer únicamente para eludir a la justicia. No era un disfraz muy verosímil, pero, por increíble que parezca, dio resultado.
Podía haberse metido dentro de mi jardín. Podía haber intentado secuestrar a uno de mis hijos. Podía haber ido a por los miembros de su propia familia. Nunca se sabe. Transcurren casi 5 semanas. Parece que Robert Darst podría no volver a reaparecer nunca más. Entonces, justo después del Día de Acción de Gracias, la investigación da un vuelco. En Hanover Township, Pensilvania, las cámaras de seguridad de un exclusivo supermercado graban a un individuo merodeando en actitud sospechosa. El hombre tiene un aspecto extraño. Lleva la cabeza y las cejas afeitadas. Coge un periódico, da algunas vueltas. Luego entra en la zona de productos médicos del supermercado. Coge una caja de tiritas y saca una. El hombre se dirige entonces a los servicios. Sale con la tirita puesta en la cara. Seguidamente se dirige a la zona de productos preparados de la tienda, coge un sándwich de ensalada de pollo y se dirige hacia la puerta de salida del supermercado. El autor del hurto es detenido por un vigilante de seguridad. Llaman a la policía. Le piden la documentación. Usaba la identidad de Morris Black con su carnet de conducir. El número de seguridad social que proporciona la policía es el suyo. Los agentes verifican los datos y aparece la orden de búsqueda y captura de Galveston, Texas. Se dan cuenta de que han capturado a Robert Darst. El escurridizo millonario detenido por el robo de un sándwich de ensalada de pollo en pan de centeno. ¡Qué ironía! El caso parecía definitivamente resuelto, pero la enrevesada trama daría un nuevo giro. Los investigadores advierten que Darst se ha afeitado la cabeza y las cejas para parecerse al anciano de 71 años cuya identidad ha suplantado. Había alquilado un coche a nombre de Morris Black. Durante el registro de su coche, encuentran $37.000 en efectivo, encuentran 2 pistolas del calibre .38, encuentran una bolsa con marihuana en el maletero del coche. Aparte, llevaba $500 encima y le detienen por robar un sándwich de $7. Robert Darst vuelve a estar bajo custodia policial. La verdad es que pensé, bueno, todos pensamos que finalmente un triste capítulo de nuestras vidas realmente estaba a punto de concluir y cerrarse. Pensé, por fin todo ha terminado. Finalmente vamos a atraparle. Si no es por un crimen, será por otro. Cuatro meses después de que el cuerpo desmembrado de Morris Black apareciese flotando en la bahía de Galveston, la fiscalía comienza a preparar el caso contra Robert Darst. Querían condenarle. Se la tenían jurada. Ese hombre les había burlado o lo había intentado a cada paso. Tenían el cuerpo descuartizado, tenían el sospechoso, disponían de todas las pruebas halladas en el apartamento y había huido. Era una situación inmejorable para los fiscales. La policía de Galveston le dijo, Jim, es un caso incontestable de asesinato en primer grado. Los cargos son ineludibles. Por Galveston corría el rumor de que el notorio avaro había anticipado una suma de $2 millones para procurarse los servicios del mejor bufete de la ciudad. Sus abogados hicieron ver a los fiscales que tendrían que sacar un conejo de la chistera si querían ganar el caso. La fiscalía mandó a unos submarinistas de la policía para tratar de sacar la cabeza decapitada de Morris Black de la bahía de Galveston. Encontrar la cabeza de la víctima era esencial para averiguar los motivos y las causas de la muerte. La familia contrata a Bobby Baca, la investigadora que colaborará en la misión. Si daban con la cabeza, descubrirían que la trayectoria de la bala había sido por detrás. El mismo método utilizado con Susan Berman, un tiro en la parte posterior del cráneo. Mientras los equipos de buceo rastrean la bahía, crecen las especulaciones sobre el crimen. Darst solo era sospechoso de los asesinatos de conocidos. ¿Cuál era entonces la conexión con Black? Una de las cuestiones que no consigo quitarme de la cabeza es, ¿le conocía de antes? ¿Cómo acabó siendo vecino de ese tipo? Esos dos hombres no acabaron en Galveston, Texas, viviendo por casualidad. Las cosas no suceden así. Es evidente para mí que se conocían. Algunos investigadores sospechan que Susan Berman era el vínculo que les unía.
¿Era Morris Black miembro de la mafia? ¿Un asesino a sueldo? ¿Pertenecía a la mafia judía? Baca plantea como hipótesis que Black ayudó a Darst a matar y a deshacerse de su esposa. Creo que la desaparición de Cathy, sin dejar rastro, es muy similar a la forma en que los mafiosos se deshacen de los cadáveres. Es algo que sucede constantemente en su mundo. La búsqueda exhaustiva de la cabeza de Morris Black resulta infructuosa. Entonces el superequipo de abogados defensores suelta el bombazo. Darst admitirá haber matado a Morris Black en legítima defensa. Sí, lo descuartizó. Lo mató, tiró su cuerpo a la bahía, lo hizo en defensa propia. El pobre se había sentido acosado por personas que sospechaban que había cometido otros crímenes y no podía actuar racionalmente. ¿Legítima defensa? ¿Después de cortar en pedazos a un anciano en el suelo de tu cocina? Aquello era el colmo de la imprudencia. A finales de septiembre de 2003, se inicia el juicio. Era un caso con muchos ingredientes. Había dinero, poder, travestismo, drogas, alcohol. No faltaba nada. La fiscalía abre el juicio con un golpe de efecto. Tenían las pruebas de sangre. Tenían el suelo lleno de sangre, los recibos en la bolsa y las direcciones. Tenían los miembros del cuerpo. ¿Fue un crimen planeado y calculado? Paso a paso, los fiscales relatan las terribles circunstancias del asesinato y desmembramiento de Black. La fiscalía presentó seguramente el escenario y las pruebas más horripilantes que nunca nadie haya presentado a un jurado en este país. Sostienen que una brutal paliza precipitó el asesinato de Morris Black. Hablamos de antes de que fuera desmembrado. Sufrió un ataque al corazón, hematomas, los pulmones encharcados y múltiples cortes. No se puede ignorar lo que el iceberg le hizo al Titanic, ignorar lo que este hombre le hizo a Morris Black. La descripción pormenorizada de los hechos fue terrible, y en especial lo que se refiere al interminable proceso de descuartizamiento del cuerpo. Las cosas que hizo este asesino nunca podrán tener sentido. Al concluir el fiscal su exposición, el caso contra Darst parece decidido. Que intentase encubrir el crimen y quebrantase la libertad bajo fianza. Era inculpatorio, no huyes cuando eres inocente. La Fiscalía del Estado presentó un caso muy sólido, pero Bobby Darst no se daba por vencido y la defensa estaba a punto de escenificar un espectáculo que lo cambiaría todo. La fiscalía ha elaborado un caso muy sólido en el juicio contra Darst. Es el turno de la defensa, y los abogados esgrimen sus mejores armas. No juzgamos lo que Bob Darst pudo hacer después de la muerte de Morris Black. Una parte de su táctica consiste en culpar a la víctima y convertir a Darst, un supuesto asesino psicópata, en un tipo agradable. Su abogado se refería siempre a él como mi amigo Bob o el bueno de Bobby. Nunca lo llamaba señor Darst. Era su amigo Bob. Era merecedor de nuestro afecto. He visto representar este tipo de comedias infinidad de veces en un tribunal. Todo se reduce a la misma estrategia abyecta: convertir al acusado en víctima y a la víctima en un verdadero monstruo. La defensa arguye que Morris Black era una persona inestable y de mal carácter, y que Darst sufre el síndrome de Asperger, una forma leve de autismo que es el causante de su extraño comportamiento. Le hicieron subir al estrado en una maniobra genial por parte de la defensa. Él sabía que tenía que explicar por qué había descuartizado el cuerpo de un ser humano y dar a entender que no había asesinado a esa persona. Lo cierto es que bordó su papel. Darst relata al jurado que el día de autos encontró a Black en su apartamento con una pistola. Black sabía que Darst guardaba armas en su apartamento. Declaró que Black fue quien le había apuntado con una de sus armas y que los dos habían forcejeado para apoderarse de ella. Darst sostiene que el arma se disparó accidentalmente sobre la cara de Black, mientras él trataba durante el forcejeo de defenderse. Darst declaró que sintió pánico, que tenía miedo de que la policía llegara y encontrara el cuerpo en su apartamento. Se basaba en la legítima defensa. Todos sospechaban de él por los otros asesinatos. Temía que le acusaran de haber matado a Darst intencionadamente. Tengo que hacer algo, encubrirlo todo. Después de asegurar que tenía la mente nublada por las drogas y el alcohol, Darst relata con todo detalle la última frase de su atroz crimen.
Recordaba solamente que nadaba en un charco de sangre. No recordaba nada más, aparte de que había desmembrado un cuerpo y que se encontraba con un cadáver en las manos. Brillante. Si alguna vez mató a alguien, querría que me representara a él. El jurado se retira a deliberar durante 26 interminables horas. Cuanto más tiempo se alargaban las deliberaciones, uno se preguntaba, ¿de qué están hablando? ¿Qué se están cuestionando? Portavoz del jurado, ¿tienen el veredicto? Sí, señoría. Déselo a Lugier. Finalmente, el jurado toma una decisión. Póngase en pie el acusado. El jurado considera al acusado, Robert Darst, no culpable. Cuando leyeron el veredicto, Bobby Darst estaba más sorprendido que yo. Agradecemos al jurado su tiempo. ¿Y qué? ¿Qué puedo decir? Pensé. Ha vuelto a salirse con la suya. Estuve a punto de desplomarme. Parece algo sobrenatural. No sé cómo pudo librarse. Casi no podía reaccionar en mi incredulidad. Los agentes del Departamento de Policía de Texas nos habían convencido y reasegurado de que se trataba de un caso incuestionable. No fue acusado de descuartizar un cuerpo y no fue acusado de ningún otro delito. El jurado tuvo que decidir entre considerar a Darst culpable de asesinato en primer grado o inocente de todo. Esencialmente, al jurado se le inculcó la idea de que había dos tipos desequilibrados en una habitación con una pistola y que podía haber sucedido cualquier cosa, incluyendo la legítima defensa. Y de ahí ya no pudieron salir. Robert Darst cumplió menos de 3 años por tenencia de armas, quebrantamiento de libertad bajo fianza y en la actualidad es un hombre libre. En el año 2006, Bob Darst rompió legalmente los lazos con su familia y a cambio recibió una suma de 65 millones de dólares. Dinero más que suficiente para adquirir muchos vestidos. Ya saben, si una extraña mujer se muda de repente a su vecindario, será mejor que anden con cuidado. Dominic Dune para la televisión judicial.